Buenas noches, estimados hermanos, gusto de saludarlos a todos. Gracias por su sintonía a este estudio bíblico. Como pueden observar, debido a una asignación de trabajo, en esta oportunidad no puedo transmitir en vivo. Sin embargo, aquí estamos entregándoles a todos ustedes el estudio bíblico de esta semana. Gracias por estar siempre en sintonía y a la espera del estudio de la palabra de Dios. Vamos a iniciar este espacio con una oración. Señor, te damos gracias por darnos esta maravillosa oportunidad de poder compartir la palabra, de poder navegar a través de las escrituras, de poder entender, de poder descubrir muchas cosas que en ella se han escrito para nuestro estricto cumplimiento. Gracias porque esto nos hace mejores cristianos, mejores ciudadanos, mejores personas. Ayúdanos a aplicarlo correctamente. Pedimos la asistencia y el respaldo del Espíritu Santo para poderlo hacer de una manera adecuada. Te damos gracias porque de una u otra forma, siempre, Señor, entregamos este espacio a todas las personas que nos brindan su atención. Señor Jesús, te pido en el nombre en tu nombre, Señor, que puedas bendecir los corazones de todos nosotros y que esto sea una gran experiencia para nosotros, una experiencia transformadora. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por su atención a nuestro estudio. Vamos, como siempre, o como lo hemos hecho en las últimas semanas, al estudio del libro de los Hechos. Vamos al capítulo 16. Acompáñeme, libro de los Hechos, capítulo 16, versículos del 6 al 10. Vamos a iniciar en estos versículos, pero por supuesto vamos a llegar hasta casi el final del capítulo, el versículo 40. Vamos a ir analizando poco a poco esta porción. Leamos lo que dice a Hechos 16, del 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Aquí estamos siempre siguiendo esta línea continuada de la historia de la iglesia. En el libro de los Hechos, leía hace poco o escuchaba alguna predicación con respecto al libro de los Hechos, y hay algunos eruditos que opinan que en lugar de haber sido llamado el libro de los Hechos, tendría que haber sido llamado el libro de Hechos de los Apóstoles, tendría que haber sido llamado Hechos del Espíritu Santo. Posiciones y ideas, ¿verdad? El libro de los Hechos fue escrito por el doctor Lucas en su deseo de poder ir llevando cronológicamente qué es lo que pasó en las primeras etapas de la iglesia. Y como hemos venido viendo, enfrentaron varios desafíos, y si ustedes han ido notando cómo nos hemos ido desenvolviendo, se han enfocado en los hechos en diferentes personajes, no solo en uno solo, que era el apóstol Pedro, o en el apóstol Pablo, sino que varios personajes se han incluido en estos relatos, y es por eso que se llamó así, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí estaba ya hablando un poquito acerca del apóstol Pablo, y él, podemos ver algunas de sus características. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, por supuesto, y andaba, recuerden, de acuerdo al estudio anterior, él estaba haciendo su segundo viaje misionero, y atravesando Frigia, que es a donde vamos a empezar ahora, y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu hablar palabra en Asia. Eso es importantísimo que le pongamos atención, porque los planes de Pablo y los planes de la iglesia en aquel momento, como lo deben ser en este momento, no solo son por lo que más me convenga, por donde sea más cómodo, o por el lugar que sea más bonito, por donde me atienden mejor. Tiene que ser avalado por el Espíritu Santo. Y en este caso ellos tenían en su plan de vuelo el pasar por Asia, pero el Espíritu Santo les dijo: no vas a pasar por ahí, no está dentro de los planes de Dios. Y ellos estaban operando dentro del ministerio de Jesucristo, y los planes no incluían eso.
Entonces dice que cuando llegaron a Misia intentaron también ir a Bitinia. O sea, lo tenían dentro de su plan de vuelo. Dije, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Se reunieron, hicieron una planificación del trabajo y cómo se iban a repartir las tareas. Y vimos que también aquí estaba Bitinia como uno de los destinos, pero el Espíritu tampoco se los permitió. Toda esa zona no estaba dentro de los planes de Dios. Sabía que los esfuerzos de parte de todo este equipo de trabajo iban a estar centrados en otro lugar, porque ahí los frutos iban a ser mejores. Y se le mostró a Pablo, aquí vamos al versículo 9, una visión de noche. Y ahí viene la confirmación de Dios. Ellos probablemente decían, ¿y qué sucede? ¿Por qué no podemos ir? Son seres humanos como usted y como yo. Y tenemos una planificación, pero de repente no salieron los permisos para ir a Asia, se cancelaron los viajes en barco para ir a Asia, qué sé yo, cuáles cosas sucedieron en ese momento que estaban entorpeciendo su viaje. Hasta que ellos entendieron de que todos esos obstáculos estaban puestos por un propósito divino. Y ellos sabían cuál era el propósito divino y que no tenían que seguir haciendo algo que a Dios no le agradaba. Entonces empezaron a ver cómo hacían. Y resulta que aquí viene el apóstol Pablo y recibe la confirmación de Dios a través de una vida devocional, a través de una vida de oración, a través de una vida en constante obediencia a Dios. Se le aparece una visión de noche y en esa visión es un varón macedonio. No dice el nombre, porque no importa el nombre. Era una persona con las características de un macedonio, enviado en visión. ¿Qué quiere decir una visión? Una visión es como un sueño despierto, como un sueño consciente, a través de las cuales esto está catalogado como las operaciones del Espíritu Santo. Las operaciones del Espíritu incluyen sueños y visiones. Sueños es sí, usted está dormido y sueña algo y en ese algo puede venir un mensaje divino. Tenga cuidado y voy a subrayar esto. No todos los sueños tienen un mensaje divino. No todos los sueños significan algo. Hay por ahí en el mundo un montón de manuales para poder interpretar los sueños. Y eso no es la voluntad de Dios. Vimos en la Escritura que han habido algunas personas, adivinos, que andaban queriendo darle sentido a algunos sueños, pero eso no es la voluntad de Dios. Cuando Dios quiere transmitir un mensaje a través de un sueño, de inmediato vendrá la interpretación. No tengo yo que andar buscando un libro que como dice que como apareció una mariposa en el sueño, entonces algo va a morir, o que como había una mariposa negra, entonces quiere decir que hay muerte, o que como había un zapato rojo, quiere decir de que alguien se va a enfermar de cáncer, o que como había un zapato amarillo, quiere decir que alguien le va a dar hepatitis. No tratemos de los sueños por naturaleza en el cuerpo humano siempre se van a dar, es parte de la actividad cerebral del subconsciente. Entonces siempre vamos a tener sueños y a veces los sueños van a estar influenciados por nuestra vida diaria, por lo que pasamos durante el día o durante la noche o cuáles son los deseos de nuestro corazón. Entonces no necesariamente un sueño es un mensaje divino. Por eso no trate de buscar ni sea engañado por las personas que dicen interpretar los sueños. Dicho esto claramente, sí los sueños pueden ser utilizados para enviar un mensaje divino. Dios tiene el cuidado de enviárselo a personas que están conectadas con Él para que no haya una interpretación errónea. Tienen que estar conectados con el Espíritu Santo para poder identificarlo. La visión, por otro lado, es un sueño pero despierto. Yo puedo estar aquí sentadito viendo la puesta de sol y de repente recibir una visión de Dios. Pero igual es inconfundible, así como el bautismo en el Espíritu Santo, uno sabe cuando está siendo bautizado por el Espíritu Santo y no es una emoción y no es nada más una fuerte oración, lo mismo es un sueño donde Dios manda un mensaje o una visión. Uno está totalmente seguro de cuál es el mensaje divino central de lo que usted acaba de ver. Y en esta oportunidad Pablo vio una visión de noche y estaba de pie un varón macedonio delante de él. Recuerden que en aquella época cada nación tenía algunas características de vestimenta, cada nación tenía características en su calzado o en su barba o se cortaban el pelo de determinada forma. Entonces los judíos eran característicos por su manera de vestir. ¿Se recuerdan ustedes
cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, estaba alguien que lo identificó y le dijo, tú eres hebreo. ¿Cómo sabían si Pedro no había hablado, no había dicho una palabra? Es obviamente por su vestimenta y por la cultura hebrea. Entonces el macedonio llega y con su cultura y con su vestimenta se pone delante de Pablo, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Él sabía en el espíritu de que ese mensaje era divino. Él sabía en el espíritu que ese mensaje estaba siendo enviado por Dios. Y cuando vio la visión, enseguida dice, procuramos partir para Macedonia. Ahí se dio cuenta que sus planes de ir a Asia, sus planes de ir a Bitinia, no eran planes de Dios, sino que Dios trazó el plan correcto. Entonces hemos titulado este mensaje, ¿me equivoqué al obedecer a Dios? ¿Será que no hice lo correcto al tratar de obedecer a Dios o de empezar a seguir su palabra? Pero aquí nos damos cuenta de que aún andando en el Espíritu, como le estaba sucediendo al apóstol Pablo y al resto de apóstoles, también podemos cometer errores y malinterpretar una instrucción de Dios, porque las instrucciones de Dios a veces son como Dios, elevadísimas, complicadas, que para nuestros cerebros humanos no son fáciles de interpretar. Entonces vemos que la duda de si estamos en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios nos mandó a hacer al recibir uno de parte de Dios y como un tiempo de ayuno y oración nos puede ayudar para poder entender este mensaje, es lo que hacia donde tenemos que ir enfocados en esta oportunidad. Entonces vemos que la importancia de la guianza de Dios en todo lo que hagamos y sobre todo cuando le servimos es primordial para el desarrollo de nuestra vida. En la estación de recarga de esta semana decíamos, no salga de su casa si no se acompaña de Dios, y que nuestro versículo preferido, Éxodo 33:14, dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Eso le estaba diciendo a Moisés, que estaba aprobado para ir y caminar, llevar el pueblo de Israel fuera de Egipto y que Dios mismo, su presencia, le iba a acompañar. Y es lo que usted y yo necesitamos para el resto de nuestra vida. Para diferenciar lo malo de lo bueno, en Éxodo 13:21 podemos ver cuando Dios ponía la nube, ¿se acuerdan? La columna la columna de nube y la columna de fuego, la ponía de noche y la nube de día, y esto le mostraba a cada uno de ellos en la oscuridad o en la claridad lo que tenían que hacer, ¿verdad? Pues la compañía de Dios es igual, para nosotros nos enseña en medio de las circunstancias qué tenemos que hacer. Tenemos que ver a través de la palabra de Dios cuáles son sus consejos. Salmo 43:3 dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte. Tenemos que depender de Dios. Por el Espíritu Santo, por supuesto, que es el Ejecutivo que está en este momento guiándonos y viviendo, morando dentro de nosotros. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, por supuesto. Aquí lo que está diciendo esta porción es una doctrina, la doctrina de la salvación, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de que somos guiados y somos templo y morada del Espíritu Santo. Esto nos va a ayudar a ustedes y a mí a diferenciar entre lo bueno y lo mejor. A veces las cosas no son malas, pero pueden estar mejor. Y sobre todo si trabajamos para Dios, es necesario dar lo mejor de nosotros mismos. Filipenses 1:10 dice, para que aprobéis lo mejor, dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Tenemos que estar en lo mejor. Vamos también a diferenciar entre la oportunidad divina y la oportunidad humana. Cuando estamos en el Espíritu nos vamos a dar cuenta si las oportunidades en las que me estoy enfocando son netamente humanas o son enviadas por Dios. Y ahí vimos esa comparación entre Bitinia y Asia y Macedonia. Obviamente está más claro, ya no vamos a repetir esa porción de la Biblia porque ustedes y yo la leímos y está clarísimo cómo Dios llegó y aconsejó a Pablo a hacer su voluntad. La guianza de una prohibición a algo es de Dios. Por eso no Dios siempre le va a regalar un sí a usted. A veces Dios va a decir no. Y es necesario que estemos preparados para aceptar el no de Dios. Puede ser que eso suceda en cualquier momento.
La aparente oportunidad que había en Asia y en Bitinia, que a ellos les parecía técnicamente correcto, no era correcto. La aparente oportunidad de trabajo que estaban en ese lugar realmente no iba a ser de conveniencia. No sabemos qué pasó, ¿no? O qué pudo haber pasado, porque ellos fueron obedientes y no fueron, pero pudo haber quedado escrito en la historia bíblica el hecho de haber ido a ese lugar en represalia o más bien en contra de la voluntad de Dios y cuáles hubieran sido las consecuencias. De hecho, hay una historia bíblica que muestra eso. Recuerdan ustedes a Jonás. A Jonás se le había ordenado ir a Nínive a predicar la palabra de Dios y él abiertamente, en contra de la voluntad de Dios, se fue para Tarsis y ustedes conocen muy bien la historia, ¿verdad? Se lo tragó una ballena, dicen algunos, pero ahí solo dice un gran pez. Entonces, la guianza de aprobación de Dios es importante para usted y para mí, al aprender a aceptar un no y estamos listos para aceptar el sí de Dios. Al estar en sometimiento y espera, es parte de la voluntad de Dios y que usted y yo desarrollamos la obediencia, y en ese tiempo es un tiempo de preparación y del momento adecuado para ejercitar el don que Dios nos ha dado a todos. Entonces Macedonia, solo para tener un poquito de contexto, era una tierra al norte de la península helénica y ustedes lo pueden ver en Hechos 19:21. Macedonia no tuvo importancia histórica antes de esto, sino hasta el reinado de Felipe II, y esto fue en los años 359 al 336 a.C., quien logró establecer la supremacía de Macedonia en toda Grecia a través de su famoso hijo, Alejandro Magno, el cual fundó un imperio que se extendió desde el río Nilo en el sur hasta Macedonia en el norte y hasta la India al este. Es uno de los hombres más famosos de la historia. Macedonia fue la primera tierra europea que Pablo evangelizó, y después de recibir la visión de este varón macedonio, se dio a la tarea de ir a ese lugar y poder compartir la palabra de Dios. Esta es la historia de este lugar. Entonces, dentro de la obediencia a Dios también podemos encontrar crisis. El hecho de caminar en obediencia no quiere decir que todititito nos va a salir bien y que todas nuestras decisiones serán correctas. Tenemos que validar todas las decisiones delante de Dios, porque entonces puede haber una crisis dentro de nosotros. El establecimiento del reino de Dios se va a hacer, hagamos lo que hagamos, pero puede ser que ustedes y yo, como dicen hoy día, nos salgamos de la jugada en lugar de estar en la jugada de Dios. Hechos 16, vamos de nuevo, pero hoy vamos a leer de los versículos del 11 al 15, dice la Biblia: zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Estamos dándole seguimiento a la historia. Ya ellos hicieron caso a lo que Dios había dicho que tenían que hacer y entonces estaban procediendo a Filipos, que era la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día de reposo salimos fuera de la puerta. Recuerden que cuando se menciona fuera de la puerta quiere decir que todas estas ciudades siempre, no podía haber una ciudad que no estuviera amurallada, porque una ciudad no amurallada era destino fácil para todos los cuatreros, para todos los ladrones, para todos los piratas y todo lo que usted quiera decir. Era muy fácil. Entonces una ciudad que se respetaba en aquella época estaba amurallada, tenía nada más 1, 2 o 3 accesos hacia la ciudad, que eran puertas grandes que se cerraban después del atardecer, y después quedaban unas pequeñas, muy pequeñas ventanas a donde se podían hacer quizá algunos intercambios comerciales después de la hora, pero eso no cabía ni una persona por esa ventana, y era para mantener la integridad de la ciudad. Entonces dice aquí que, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Por supuesto, ha de haber sido durante el día, antes del cierre de la puerta. Ahí se reunía ese pueblo en esa ciudad a hacer oración. Y sentándonos, dice, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella a través de la predicación. Esta mujer macedonia abrió su corazón
para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ahí se empezaron a ver ya los primeros frutos. Esta mujer, Lidia, era una mujer comerciante de púrpura, dice acá. Eso quiere decir que tenía algún estatus social y tenía algún estatus económico. Y el hecho que esta mujer sea mencionada en la Escritura quiere decir que ella abrió el camino para que muchas otras personas llegaran. Y lo menciona diciendo que ella y su familia completa debe haber sido un matriarcado en esa época, debe haber sido una mujer con liderazgo, porque todos ellos fueron bautizados y fue fiel al Señor. Esa transformación se da gracias a que Pablo había sido obediente, había entendido que se había equivocado en su plan original y estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Que entraran a su casa, ella las había invitado y nos obligó a quedarnos, dice Lucas, el escritor. Nuestra tarea es buscar la oportunidad, es salir guiados por el Espíritu Santo para poder compartir. Pero esto nos hace dudar a veces, ¿sí o no? Porque puede ser que en el primer día nadie nos reciba, nadie quiera saber de nosotros, que verdaderamente nosotros hayamos escogido el lugar equivocado, que probablemente digamos no era aquí, pero de repente va a salir una persona y puede ser que usted haya ido a ese lugar por una persona únicamente y que esa única persona después va a hacer una transformación completa en ese pueblo. Así que hay que ir. Nuestra tarea es buscar la oportunidad, la disciplina de Dios. Dios usó esta oportunidad para esparcir el conocimiento de Dios por medio de las 10 tribus de Israel. La tarea de Dios es: prepara los corazones de los oyentes y salva al que cree. Cumple su propósito, su promesa, cumple lo que está escrito en la Escritura, salva al creyente. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Determinarnos a dejar el error, a dejar el pecado y a cumplir el propósito de Dios, comprometernos con Él. Por supuesto, esto va a causar una resistencia del reino satánico en contra suyo y en contra mío. Por supuesto va a suceder esto, claro que va a pasar. En el momento en el que nosotros decidimos enfrentar a Satanás y predicar la palabra de Dios, automáticamente va a iniciar una persecución contra usted y contra mí. Pero veamos qué pasó. Hechos 16, del 16 al 40. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Esto está en contra de Dios. El Señor había hablado en contra de la adivinación en varias ocasiones, y sobre todo en el Antiguo Testamento lo condenaba, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. La adivinación es una característica de una persona que está gobernada por Satanás. Satanás siempre ha querido imitar las cosas de Dios. Y para desviar la atención de los creyentes, puede Satanás darle la oportunidad a una persona de poder ver el futuro. Recuerden que Satanás, si bien es cierto, no es omnipresente como Dios, no lo es. Dios puede estar presente en 2, 3, 4, 5, 10, 100 o 1000 lugares al mismo tiempo, porque es Dios sobrenatural. Satanás no lo puede hacer. O él se mueve súper rápido o manda a sus demonios. Entonces, en este caso, un don, si quiere verlo así, de adivinación es soplarle a través de un espíritu maligno o un demonio a una persona algún evento del porvenir. Y por ejemplo Satanás puede decir, decirle a esta persona que va a ser asaltada y que se cuide porque dentro de una hora va a ser asaltada. Y Satanás tiene el poder de poderse mover rápidamente dentro de una hora y mandar a alguien para que asalte a esa persona. Y entonces se va a cumplir. Y parece que la tercera persona, en este caso esta joven, era la que adivinó que iba a haber un asalto. Pero realmente todo es una patraña de Satanás. Entonces aquí vemos que ellos encontraron a esta mujer que daba grandes ganancias porque adivinaba. Y eso desvía la atención. En lugar de las personas ir a orar para recibir una visión, para recibir un sueño de parte de Dios, una guianza de parte de Dios, entonces se va lo más fácil, que ir a una vidente o una adivina en este caso,
pagarle unos cuantos dólares y decirle, decime qué va a pasar con mi vida. Entonces dice que esta mujer le daba mucha ganancia. Esta, versículo 17, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Cómo sabían eso? Porque Satanás ya le había dicho. Satanás dijo, estos son nuestros enemigos, hacen esto, esto y esto y esto, anda a molestarles la vida. Y esto lo hacía por muchos días. No estaba diciendo ninguna mentira, estaba diciendo una verdad. Y al principio pareciera que las verdades que dice Satanás se acoplan muy bien a las realidades. Pero esto lo está haciendo para distraer. Esta niña gritando y gritando esto todo el tiempo distraía la atención de Dios y ponían la atención en ella, que decía, bueno, pero esta tiene razón, ¿verdad? Si estos son hombres de Dios. Entonces está diciendo la verdad, está teniendo una revelación, pero era revelación de Satanás. Y entonces esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Se volvió y dijo al Espíritu, así es como dice usted acá, como usted lo lee acá. Se dio la vuelta a Pablo, harto de que esta niña los molestara, la vio, pero no le habló a ella, sino que le habló al espíritu maligno que estaba en ella. Pablo sabía de que todas esas características que tenía esta niña no eran normales, que había un espíritu en ella, y entonces se fue y le habló al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, no se equivocó Pablo, era cierto. El espíritu de adivinación, y esto lo dice la Biblia, y esto es para que usted aprenda también que todos esos adivinos, los que leen las cartas, los que leen el tarot, lo que dicen el horóscopo, todo eso no viene de Dios. Deje de creer en esas cosas. Nadie le va a poder leer a uno el futuro, nadie tiene la capacidad de saberlo, solo Dios. Entonces cuando esta niña andaba por ahí de adivina, vino Pablo, inmediatamente lo entendió y le habló al espíritu satánico que estaba dentro de esta niña y salió en esa misma hora. Y todo hubiera sido un aplauso y todo hubiera sido agradecimiento y todo hubiera dicho, bueno, qué bien que esta niña fue liberada, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero vean lo que pasa después. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, aprendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Cuando se toca el dinero, cuando se toca el bolsillo, cuando el negocio se destruye, todos están en contra de Dios. ¿Se da cuenta? No les importaba la niña, si la niña hubiera estado poseída por 20 demonios, no les importaba eso, les importaba la ganancia que obtenían de esa niña poseída. Pero una vez esa niña fue libre, después no tenemos nada que registre qué pasó con esa niña después en su vida. Pero yo le aseguro que esa niña se llenó de gozo. ¿Quién sabe si también se sumó al equipo de los discípulos de Cristo? ¿Qué habrá pasado con esa niña que fue libre de la opresión satánica? Pero a estos no les importaba. Y como Pablo y Silas, con la autoridad que tenían, habían roto su fuente de ganancia, de riqueza, entonces los trajeron presos al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y después dice versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Aquí hay varios detalles que no tengo mucho tiempo para compartírselos, pero que son interesantes. Primero es, en ese momento que ellos están siendo presos, un hombre sin fe hubiera podido decir, ya ves, hubiéramos ido a Bitinia mejor, ahí tal vez nos hubiera ido mejor y no nos hubieran metido presos. Ya ves, hubiéramos ido a Asia. Quizás en Asia son más educados que acá y no nos hubieran hecho todo esto que nos están haciendo. Es ahí donde uno hace el interrogante. ¿Me equivoqué al obedecer a Dios? ¿Estoy destinado siempre a este sufrimiento de los azotes, a las cárceles? Pero esta era la voluntad de Dios. Y veamos qué pasa más adelante. Otra de las cosas importantes es que los azotaron, dice, los metieron los magistrados rasgándoles las ropas, los azotaron con varas. Este era otro tipo de azote. Los romanos azotaban con látigos y al final de los látigos ponían o unas bolitas de metal o ponían unos garfios, con unos pequeños garfios que rasgaban la piel. En este caso, la cultura de este lugar era que azotaban con vara
y esta vara solo tenía la oportunidad de castigo, no era tanto acabar con la vida del azotado. No veo acá, porque solo dice después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. No sabemos qué quiere decir mucho, pero para los romanos que usaban esos pequeños anzuelos al final de las tiras de cuero de los látigos, lo máximo que ellos podían azotar a una persona eran 40 latigazos, porque obviamente después de 40 muy probablemente perdieran la vida. Entonces por eso ustedes en algunos puntos van a leer que a Pablo se le azotó 40 veces menos 1, y era porque los azotaban 39 veces. Aparte es que si usted era azotado 40 veces y no moría, ya no podía ser azotado nunca más, porque usted aguantó las 40 veces. Entonces los azotaban 39 y después en otra vez que lo metían preso le podían azotar otros 39, pero si era azotado una vez 40 y había sobrevivido, entonces nunca más iba a ser azotado. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Todo esto no es gracia para nadie, ¿verdad? Y les aseguró los pies en el cepo. El cepo eran aquellas cosas de hierro que les amarraban a los tobillos y en las muñecas para que no se escaparan. Pero a medianoche dice que estaban haciendo estos hombres, estaban orando. Pablo y Silas estaban orando y estaban cantando himnos a Dios y los presos los oían. Aunque estaban con el cepo, que estaban amarrados a una pared y que estaban en el calabozo de más adentro, a donde me imagino yo no era un hotel 5 estrellas, estamos hablando de un lugar maloliente, húmedo, con algunos roedores, con algunos insectos, sin baño, por supuesto no tenían baño propio, entonces ahí habían todo tipo de desechos humanos, quizá había algún cadáver por ahí, putrefacto, o la calavera de alguien, no sé, usted puede imaginarse qué es lo que había en ese calabozo de más adentro. Y en lo que estaban ellos ahí, en lugar de quejarse, en lugar de decir que qué mala la atención, en lugar de decirse me equivoqué, quizás a obedecer a Dios, empezaron a orar. Es lo que usted y yo debemos de hacer en los momentos de dificultad. Y después dice, empezaron a cantar himnos a Dios y todo el mundo empezó a oír. ¿Se puede ustedes imaginar en medio de ese lugar un cántico de adoración a Dios expresado por Pablo y Silas? Debe haber sido casi celestial, ¿verdad? Debe haber sido casi que los ángeles habían bajado para hacer un coro con ellos en ese lugar. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas, y todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Nadie se fue porque nadie tenía nada que temer. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro. Imagínense la carrera, porque dijeron, hoy sí, si no me matan mis jefes, me tengo que matar yo, porque aquí se me fueron todos. Y como leímos en unos versículos anteriores, le habían dado la tarea, le habían a él encomendado que nadie podía salir de ahí. Y le dice el Pablo, no te preocupes, hermano, tranquilo, si mira, aquí estamos todos, ¿para qué te vas a matar? Deja esa espada, guardala. Nadie va a salir huyendo de aquí si nos la estamos pasando bien en Cristo Jesús. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo, señores, quiero que vean aquí también un detalle, dice que lo sacó de ahí, o sea, lo sacó de la cárcel, del recinto, del cuarto donde estaban. No quiere decir que se fueron del edificio, sino que del cuarto donde estaban lo sacó, y le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ya entendió, él no necesitaba más evidencia. Él empezó a atar cabos y dijo, este terremoto no ha sido por gusto. Tal vez en esa zona no solía temblar, pero hubo un terremoto y abrió las puertas de todos ellos, soltó los cepos y las cadenas. Y estos hombres, en lugar de salir corriendo como cualquier pícaro lo hubiera hecho, se quedaron ahí diciéndole, no, tranquilo, no te preocupes, aquí estamos bien. Y entonces él entendió.
que lo que ellos habían predicado y de lo que se les había acusado era la verdad de Dios. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esta es la propuesta que ustedes y yo debemos tener hoy día. Creamos en el Señor Jesucristo y seremos salvos nosotros y nuestras casas. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Quiere decir que se trasladaron momentáneamente a la casa del carcelero, probablemente vivía a un lado del edificio, no lo sé, esto es especular. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas cosas, estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Probablemente ellos habían regresado al cepo después de comer, después de que lavaron sus heridas, después de a ganar a Cristo a toda la familia de este hombre. Probablemente le dijeron, mira, ¿sabes qué? Ya estuvo bien, vámonos de regreso porque entonces sí te van a matar. Y tal vez ellos iban llegando a ese lugar en la cárcel muy temprano por la mañana, cuando los magistrados mandaron a decir que había que sacarlos. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo de oír al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y entonces se fueron. Aquí es donde termina esta historia que hemos nosotros escogido para compartir con ustedes en esta oportunidad. Pero vemos que Lucas 4, de 6 a 7 dijo, y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy, y tú postrado, si postrado tú me adorares. Eso le dijo Satanás al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús le contestó, no, esto no es tuyo, esto es de Dios. Y usó la palabra para poderlo corregir. Esto mismo hicieron estos hombres. No te preocupes, si esto es de Dios, esto no es de nadie más. Entonces tenemos que tratar de que la iglesia entienda y comprenda que estamos en el camino correcto. Que cuando nosotros entregamos nuestro corazón, como lo hizo este carcelero, nosotros y nuestras familias llevaremos la bendición de Dios. La imitación de Satanás queriendo hacer pasar como dones, así como esta niña adivina, se va a dar en el mundo, pero nosotros tenemos que entender y tener la convicción que Dios hablará a mi interior y a mi corazón, y que veremos cosas sobrenaturales que son inexplicables, pero que vienen de Dios, y que tenemos que tener la confirmación de Dios, así como la tuvo Pablo a través de la visión de un hombre macedonio. Así nosotros vamos a tratar de hacerlo. Satanás va a querer atemorizarnos, Satanás va a querer meternos presos, meternos en un cepo, en una cárcel, en la parte más profunda. Pero nosotros tenemos que entender que siempre la adoración a Dios y la oración va a ser nuestra mejor herramienta, nuestra mejor arma de defensa en medio de las circunstancias. La calumnia, la mentira, como se les levantó a ellos a través de estos magistrados, va a estar también en nuestra vida, y eso nos va a hacer pensar que nos hemos equivocado en escoger los caminos de Dios, pero no nos hemos equivocado. Dios va a llegar a tiempo, pasaremos situaciones difíciles como Pablo y Silas lo estaban pasando acá, pero en medio de la oración y en medio de la adoración, Dios siempre será glorificado en su vida. Él nos querrá humillar, pero no lo va a lograr. Los propósitos de la obediencia a Dios es hacer notorio la soberanía, la justicia y su santidad. Es salvar al que vive en tinieblas, levantar un testimonio de cambio de corazón o de cambio de vida, de manera de pensar, a un corazón de piedra, a un corazón de carne, a un corazón sensible. Confrontar a los injustos, para que no hagan eso con los demás, y poner los fundamentos del reino de Dios en las naciones. Todas estas cosas son las consecuencias, los propósitos de que nosotros seamos obedientes a Dios, que no sintamos que nos hemos equivocado y que sigamos haciendo su voluntad.
Si usted quiere, como este hombre carcelero, ser salvo, entregar su vida a Cristo y darse cuenta que Dios el Todopoderoso es el que siempre va a reinar. Satanás es un mentiroso, así como lo vimos aquí. Él está perdido, ya se perdió su batalla, su guerra ha sido perdida, ha sido vencido por Jesucristo en la cruz. Es necesario que usted, como este hombre carcelero de Filipos, abra su corazón y reciba a Cristo. Si lo quiere hacer, haga conmigo esta oración y diga: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste el tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad que hoy me das, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su atención a este estudio bíblico. Espero que sigan disfrutando todas esas historias bíblicas y lo que vamos aprendiendo paso a paso y poco a poco a través de la palabra. Que Dios los bendiga a ustedes y sus familias. Hasta la próxima.